Yo creo que para definir el nacionalismo canario de hoy, no del presente, sino de los próximos 25 años, por así decirlo, que es el tiempo de una generación. Y lo primero es que un proyecto de un pueblo no se define solo a corto plazo, sino hay que mirar en qué mundo está hoy. Y el mundo que tenemos hoy es absolutamente distinto al de hace 25 años, cuando se creó Coalición Canaria, y por supuesto muy distinto al de hace 50 o 60 años, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía. Estamos viviendo un tiempo histórico de cambio de época, ¿no? No una época de cambios acelerados, sino de cambio de época, en Europa, en España, en el mundo entero. Pero de cambio de época profundo, no solo por la globalización, sino por la revolución tecnológica. Entonces Canarias ha cambiado de sitio, si me entiende lo que le quiero decir. La historia va después de la geografía. Y lo que nunca han entendido los peninsulares de Canarias es que Canarias está condicionada por un espacio distinto al de ellos, distante, y precisamente por estar distantes somos distintos. Dicho eso, estamos asistiendo al final de los imperios. El último imperio va a ser el imperio de Trump, el de Estados Unidos. Todo esto está cambiando en este siglo y lo van a sustituir las grandes naciones. El primer imperio de la época moderna es el español, el portugués, después el francés, cuando Napoleón se colocó. Entonces lo que yo quiero decir es que lo primero que tiene que hacer Coalición Canaria es darse cuenta de que está en un cambio de época, para poder mirar al futuro y saber cuáles son lo que yo llamo los caminos del futuro. Entonces, usted me pregunta, y yo termino esta pregunta diciendo, ¿qué pasaba antes de Coalición Canaria? Bueno, yo, antes de que existiera Coalición Canaria, existió un movimiento en Canarias dentro del franquismo, en el año 72, en que participaron todas las islas de Canarias. En Tenerife hubo un líder muy importante, se llamaba Carballo Cotanda, y en Gran Canaria pues estábamos Vieite, Saavedra y yo, y formamos una mesa democrática y luchamos por el REF. Y entonces hubo la primera convergencia, fíjese usted lo que le digo, entre las burguesías locales, insulares, y un sector del sector popular. Esa primera convergencia después se rompe y después vuelve a cristalizar en 1993, cuando se crea Coalición Canaria. El poder central estaba colocado en la Capitanía General, en los gobiernos civiles, y, digamos, la sociedad canaria estaba marginada, sin poder, y lucha por la democracia para recuperar el poder, lucha por la autonomía junto a la democracia por recuperar el autogobierno de Canarias. Y ahí empieza un proceso que converge finalmente en Coalición Canaria y que marca un hecho histórico entre 1993 y el 2013, por ahí, o el 2015, que consigue unos logros históricos muy importantes en la relación Canarias-Estado y que, desgraciadamente después, muy influido por la gran crisis económica del 2010, la crisis financiera, y luego el COVID y todo esto, pues hemos llegado donde hemos llegado. Yo solo quiero decirle que los que hemos vivido todo ese tiempo histórico, estamos ilusionados, soñamos con que a partir de ahora abramos un nuevo tiempo histórico. Pero ese tiempo histórico no puede hacerse mirando para atrás. En la Biblia dice que los que miran para atrás se convierten en estatuas de sal, ¿no? Hay que mirar hacia adelante. Ha cambiado el mundo y ha cambiado el sitio de Canarias. Por tanto, han cambiado los objetivos estratégicos que tiene que tener Canarias.
un sector de la burguesía canaria, y cuando hablo de burguesía no lo digo en términos peyorativos, hablo de la burguesía local, que son las clases medias y las empresas medias, que son las que tienen los canarios. Canarias se estructura desde el principio por islas. Y eso ha sido una virtud y un inconveniente, porque ha llevado a conflictos interinsulares y provinciales muy potentes que a veces nos han debilitado. Precisamente Coalición Canaria nace para superar el que fuéramos 7 islas y no una nacionalidad, como decíamos nosotros, y un pueblo, como dice nuestro estatuto. Porque nuestro estatuto dice que ha sido una conquista fundamentalmente de Coalición Canaria, nuestro, porque hay 3 estatutos, sus reformas sucesivas. El último es el que dice, somos una nacionalidad, somos un pueblo, el pueblo canario, y somos un archipiélago atlántico que tiene que extender sus políticas de cooperación y de paz por todo el Atlántico Sur. Bueno, eso es cambiar completamente la visión localista que teníamos en el siglo XIX, cuando luchábamos por tener unos puertos y tal. Entonces, en Canarias, Coalición Canaria se produce, y yo le voy a señalar algún momento que me parece interesante, se produce una convergencia de esas burguesías locales con las clases populares. Por ejemplo, ICANN, en la que está Asamblea Canaria y está gente que viene del Partido Comunista y tal, representa más a sectores populares, sectores obreros y tal. ATI y AIC representa a esa burguesía local que siempre ha llevado la dirección política de Canarias. Bueno, la dirección política de Canarias la lleva a Madrid. Y precisamente esas burguesías locales, que en Latinoamérica se produce el mismo fenómeno que le llaman el criollismo, que son los hijos de españoles que llevan generaciones allí, que se enfrentan al poder español. Aquí se enfrentan no por la independencia, pero sí por el autogobierno. Entonces produce esa convergencia, y esa convergencia es difícil, porque hay contradicciones en política fiscal, en política de empleo, entre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. Pero hay un elemento común, y es que Canarias está muy atrasada y tiene que enfrentarse a Madrid, al poder central, que lo tiene todo. No en Madrid, sino aquí. Y entonces se produce Coalición Canaria, en que fuerzas de Gran Canaria, por ejemplo, Lorenzo Larte, que procede de la UCD, se cinde. Hermoso y Adán y tal, que proceden de la UCD y se cinden. Y yo, que venía del Partido Comunista, y Vieite, y Opaldo Brito, y Víctor, y todo este grupo que venía de Asamblea Canaria, convergemos en una que para llegar al poder necesitamos 31 votos de 60, y los conseguimos. Eso era la mitad más 1. Lo conseguimos. Creamos una moción de censura. Y luego creamos un grupo en Madrid y le impusimos al Estado, impusimos entre comillas, pero supimos colocarnos en el Estado, en Madrid, porque teníamos 4 diputados y un grupo parlamentario. Y nos necesitaba el grupo gobernante, porque éramos un poco el eje en que giraban los nacionalistas. Y entonces, bueno, conseguimos un pacto de Estado de una importancia enorme, que el PP intentó esconderlo para que los otros nacionalismos no lo intentaran copiar, y que usted se lo tiene que preguntar sobre ese pacto de Estado a Antonio Castro Cordobés, que está aquí, que es el que, cuando el PP dijo, esto no se hace público, Antonio Castro se llevó el papel, y yo todavía no sé qué hizo con el papel ese. Él lo tendrá, ¿no? No sé si lo tiene. Yo he oído no sé cuántas leyendas de que lo tiene escondido en una caja fuerte o no sé qué. Bueno, ese proceso se crea.
Y durante 14 años gobernamos con mucha fuerza y logramos lo que yo llamo los objetivos de una generación. Es decir, la generación de los puertos francos fue importantísima y la base principal estuvo en Tenerife, con Murphy. La declaración de los puertos francos es una declaración preciosa de nacionalismo. Estas islas olvidadas se levantan y tal, y no sé qué. Es decir, por eso no podemos decir que Coalición Canaria, el nacionalismo canario empieza cuando nosotros empezamos. Ya en los puertos francos hay un nacionalismo canario, pero no independentista. Después, en 1900, volvemos a ratificarlo. Después, en 1972, viene la declaración del IUDE, Instituto Universitario de la Empresa de la Universidad de La Laguna, en la que en la mesa estaban lo que yo a veces llamo los padres fundadores de la nacionalidad canaria. Y estaba, porque redactan un estatuto democrático. Y el poder franquista decía que la autonomía ligada a la democracia producía un desastre y había que meterlos en consejos de guerra. Bueno, nos metieron, cerraron Sansofé, expulsaron a Vieites. Entonces, en la mesa estaba Vieites, Carballo Cotanda, Jerónimo Saavedra, que era de la Mesa Democrática Nuestra, y Óscar Vergasa. Y yo era el muñidor de la asamblea, porque era el que había invitado a la gente del Hierro, porque trabajaba en una revista que se editaba en todas partes, y teníamos ese instrumento. Bueno, ese proceso conduce a que después se apruebe el Estatuto de Autonomía y se consiga la democracia. Lo que pasa es que hay tres corrientes en Canarias. Un autonomismo suave, que le gusta al PSOE y un poquito al PP. Un autonomismo más nacionalista, que precisamente por eso converge Coalición Canaria, y un soberanismo tipo Cubillo, Sagaceta. Unos son proamericanos, imitando a Fidel Castro, y otros son pro-argelinos, imitando a Benbella, Boumediene y compañía. Esos soberanismos fracasan. Pero yo quisiera reivindicar aquí que son una parte del nacionalismo canario. Equivocado, según lo ha demostrado la historia, pero sus sentimientos, su emoción, sus ganas de ser un pueblo. Porque esto es en definitiva lo que nos separa de los otros que no son nacionalistas. Este pueblo quiere ser en la historia, no solo estar en la historia, que hemos estado siempre, unas veces nos manejan otras veces no, y nosotros siempre hemos estado intentando movernos para tener la mejor posición para favorecer nuestra fiscalidad, nuestro comercio, nuestra economía, nuestra sociedad. Eso es estar en la historia. Pero ser en la historia es tener un proyecto propio. Y estamos casi a punto de ser en la historia. Es verdad que hay un momento histórico que casi se ha olvidado. Es un momento en que el REF no sale, la economía no sale y tal, y entonces yo me vengo aquí a Tenerife. Manuel Hermoso le dijo a su mujer y a sus hijos que se fueran todos porque venía alguien que podía ser amigo de él, pero también enemigo de él, porque estábamos peleados por los temas insulares, por la Universidad de Las Palmas y esas cosas. Y entonces yo le vengo a proponer que echemos... Él está de vicepresidente de Saavedra, del PSOE, y le ha llamado a ese pacto el pacto de cemento. No, el pacto de hormigón, todavía peor, que no se rompía por nada. Y yo le dije, lo tienes que romper, Manolo, y ser el presidente. Me dijo, hombre, es que yo he dado mi palabra de que este pacto no se rompe.
Pero el problema no es tu palabra, Manolo, el problema es Canarias. Tienes que dar ese paso y nosotros te apoyamos. Me cuentan que después fue a una reunión de ATI a explicarlo, que había aceptado el pacto conmigo, y la gente de ATI le dijo, un pacto con Mauricio. Pero, tú estás loco. Este es el que nos ha montado todo el lío de la Universidad de Las Palmas y no sé qué, y además procede del Partido Comunista. Y bueno, el núcleo que hoy gobierna era parte de eso. Pero se crea un milagro. Es el encuentro entre las clases populares y la burguesía. Y yo, la experiencia que me dio la Coalición Canaria de los primeros 20 años, es que si esas dos partes no se suman, no hay Canarias. La burguesía es muy importante, decisiva. Sin ella tampoco se puede hacer nada. Las clases populares son importantes. Pero si no hay una suma, se puede conseguir una mayoría para gobernar, pero no para tener el poder ni para conquistar el autogobierno de Canarias. No tiene fuerza en Madrid con un diputado, necesitas 4. Y necesitas los votos de los barrios de Las Palmas como los votos de la Cuesta Taco, por decir un caso, para que ustedes me entiendan. Se necesitan los sectores populares. Y los sectores populares no vienen solo de la mano de esa burguesía tan potente y tan interesante que tenemos en Canarias, tan criollista. Hace falta converger. Y convergimos. ¿Y por qué? Y dijimos, todo por Canarias. Hay que sacrificarse, cada uno, hacer renuncias de principios que le parezcan importantes, económicos y sociales, por Canarias. Y luego, así construimos la fuerza de Canarias, que fue el siguiente eslogan. Todo por Canarias, y el siguiente eslogan en las elecciones fue la fuerza de Canarias. No, y entonces en el 93 se hace la moción de censura, se gana, y entonces hay elecciones generales. Yo me presento a Las Palmas con Olarte de cabeza, y aquí se presentan Mardones y Adán. Y ganamos los 4. Y en Madrid se asustaron. Porque claro, en Madrid, para este nacionalismo, solo miraban para el norte. Porque es que llevaban 200 años con Cataluña y con los vascos. Y de repente le salió por el sur, cuando estaban mirando para el norte. Y dijeron, pero bueno, ¿y esto qué es? Y empezaron a intentar decirnos que éramos independentistas para debilitarnos. Porque aquí hay un sector independentista, pero que no llega al 10% de la intención de voto. Y nosotros queríamos tener el 40% de la intención de voto para ser mayoritarios, de verdad. Y entonces hicimos un acto, que es otro acto histórico que tiene, para mí, tanta importancia como Estebanes, el otro y tal, y que no se cuentan. Nos pusimos en esas elecciones de acuerdo y dijimos, de Tenerife tiene que salir un barco con más de 800 personas, que lleve también a gente de La Palma, Gomera y Hierro. De Lanzarote y Fuerteventura sale otro barco y nos encontramos en Agaete, todos los de Gran Canaria. Mire, tengo que hacer un pequeño, para no emocionarme. Aquello fue maravilloso. Vimos llegar al puerto de Agaete lo menos 1000 personas que habíamos allí, de toda Gran Canaria. Después de la historia que tenemos de peleas, de conflictos, y arriba, Hermoso, Adán, todo gritando. Fue un encuentro del pueblo de las 7 islas. No es que una isla hubiese votado a tal cosa y la otra. No, allí estaba
los representantes del pueblo de las 7 islas y de la mayoría social que había ganado las elecciones al Parlamento o la moción de censura. Y luego fuimos a la Plaza de Agaete, que está cerca del muelle, no sé si usted lo conoce, y allí 2000 personas, 3 o 4 personas, hicieron un discurso de que Canarias es lo que importa y eso fue una declaración potentísima, porque el nacionalismo no solo tiene que ser un razonamiento de tus intereses económicos, de tus intereses sociales, es imprescindible que sea también una emoción. Y en la emoción está la música canaria, están nuestros poetas, los artistas, el mar, el territorio, y hasta la sombra inolvidable del almendro. Conseguimos, ahí no hubo conflicto Tenerife, Gran Canaria, todos a una. Y eso en Madrid los asombró. Yo recuerdo a ministros del PSOE, porque el primer año estaba todavía los socialistas, preguntarme, ¿y eso de coalición canaria qué es? Que yo no lo entiendo. Eso es una mezcla de gente de derecha, de izquierda, una mezcolanza. Ahora se habla de la transversalidad en toda Europa, de que los partidos tienen que ser transversales. Se saben unir en un proyecto común, pero en ese momento lo conseguimos, pero en Madrid no lo entendí. ¿Cómo unos señores de Tenerife, de centro derecha, pueden entenderse con unos señores de Las Palmas y de centro izquierda? Esto no puede ser. Yo les dije, es que la política es también emoción. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Que usted no entiende. En Canarias hay un pueblo. No hay 7 islas, un archipiélago simpático, no sé qué, tal. Hay un pueblo que quiere ser mayor de edad. Y para ser mayor de edad, nosotros no venimos a Madrid en busca de cartas otorgadas, que se utiliza mucho en la Revolución Inglesa y esas cosas. Venimos a Madrid a obtener una carta conquistada por nosotros. Y nosotros no somos independentistas, somos europeístas y somos españolistas, pero canarios. Primero canarios, y después el resto. Y no nos pueden seguir tratando como un pueblo menor de edad, que hemos sido 500 años un pueblo menor de edad, pero ahora somos un pueblo mayor de edad. Ahora yo termino esta parte, que ya Víctor me está haciendo señales, termino esta parte diciéndole que los pueblos tienen una niñez. El insularismo en el fondo no es nada más que la enfermedad infantil del nacionalismo. Tiene una niñez, una juventud. Nosotros hemos sido el periodo entre la juventud y la madurez. Pero todavía este pueblo nuestro, en mi opinión, no ha llegado a la madurez. A la madurez llegaremos en los próximos 10, 20 años si sabemos construir la nacionalidad canaria como hemos dicho y como está en el Estatuto. Pero hay un problema muy serio. La Enciclopedia Británica dice que a veces hay frutos que se pudren antes de madurar. Por ejemplo, el níspero, a veces se pudre antes de madurar. Nuestro nacionalismo, nuestra identidad como pueblo atlántico, frontera sur de Europa, y eso nos da un papel histórico en los próximos 50 años, que no hemos tenido hasta ahora, podría pudrirse antes de madurar.
si no tenemos un proyecto de futuro común que sepa atraer a los que han nacido en Canarias y a los que no han nacido en Canarias pero se sienten canarios, que son muchísimos. Y yo lo sé mejor que nadie porque por la calle me tropiezo constantemente. A mí me felicitan más señores de fuera que señores de aquí. Dice, yo soy de su línea cuando usted hablaba en Madrid porque yo he sentido a Canarias como usted me lo ha explicado. Pero no solo el sentimiento, sino un proyecto que le interesa a mi familia y a mis hijos para tener mejor bienestar. Y entonces yo le preguntaba, porque hablaba peninsular, uno de estos señores, ¿pero usted de dónde es? Y me dice, yo soy de León, pero llevo 20 años aquí, me casé con una canaria, tengo hijos canarios, y yo soy de León, pero también canario. Y uno es, decía Pedro Lescano, que era un poeta madrileño canario hasta la médula, dice, uno es no de donde nace, él había nacido en Madrid, uno es de donde quiere morir. Entonces, a esa parte, que es casi un 30% de la población canaria, la tenemos que integrar en un proyecto común, si no, no hay. Esa cosa de yo nací en Canarias y estos godos, eso se acabó. Godos sí, el poder central, los que tienen las empresas, que no hacen las instalaciones eléctricas adecuadas o nos venden la gasolina más caro, esos son godos, sí, pero todos estos que han nacido en León, en Andalucía, un italiano que el otro día me lo encontré y me dice, yo soy más canario que el gofio, pero ¿usted de dónde lee? Yo de Nápoles, pero soy más canario que el gofio. Yo había estado en Inglaterra trabajando cuando tenía 20 años y yo me enamoré del proyecto laborista inglés de esa época, no el de ahora. Y el Partido Laborista hacía un manifiesto cada vez que hacía un congreso y el de ese año se llamó Objetivos 60, después se llamó Objetivos 70, Objetivos 80. Yo cogí la idea y le dije a Adán, oye, vamos a un congreso de unidad, ustedes discutan del poder, que eso es un asunto muy importante, pero entre 7 islas es todavía peor. Todavía seguimos con eso. No, es que a Fuerteventura le corresponde un consejero. Y si el consejero de Lanzarote es fantástico para hacer medio ambiente, pero le toca a universidades que no saben una palabra, pues lo ponemos de universidades, porque el de medio ambiente lo quiere La Palma y estas cosas que hacen contradictorio nuestro proyecto de futuro común. Porque un proyecto de futuro hay que gobernarlo. Y gobernarlo no es cada día, sino mirando. Yo le digo a los políticos canarios, ustedes tienen que ir a la óptica y comprarse gafas de ver de lejos. Porque las gafas de ver de cerca, para que no caer en los agujeros, las tienen estupendas. Pero los viejos usamos gafas de ver de cerca cuando estamos leyendo y gafas de ver de lejos cuando vemos una película, ¿no? Pues la política es necesario ver de lejos y después ver de cerca también. Y en Canarias nos falta visión de lejos. Y entonces yo le dije a Adán, oye, vamos a hacer Objetivo 2000. Y lo hicimos. Ese documento tiene que estar en Coalición Canaria, porque se aprobó en el Congreso. Es verdad que cuando se discutía eso, a la comisión que se discutía eso, iba menos gente que a la comisión de estatutos. Siempre, ¿verdad? Bueno, eso es típico de los partidos, ¿no? Pero se aprobó. Y después hicimos Objetivo 2010. Y después Paulino lo sabrá,
Yo una vez ya me había retirado de la política, era el presidente Paulino, le mandé Objetivo 2020, ¿te acuerdas, Paulino? Y, es decir, la política tiene décadas, no 4 años. Tienes que marcarte objetivos, aunque lo haga otro. Y nosotros los objetivos de los años 90 y 2000 los cumplimos todos en el escrito que hicimos. Es decir, también porque encontramos el pacto en el Estado porque la sanidad, la educación, la financiación de los ayuntamientos, la vivienda, el empleo, todo eso tuviera una financiación especial. La prueba que lo cumplimos está en la historia. Se la explicaré, aunque a veces se quiere esconder. En 1990, Canarias era de las regiones más pobres de Europa y tenía un PIB que era el 80% del PIB medio de España. Tenía unas infraestructuras educativas muy deficientes, una falta de hospitales y de centros sanitarios. No tenía una administración propia potente. No tenía una política de vivienda, que ahora vuelve a no tenerla, pero que en esa época la tuvimos. Y entonces, entre 1990 y 2007, Canarias pasa a ser el 100% del PIB español, sube 20 puntos. ¿Por qué? Porque se aplica una fiscalidad y una financiación autonómica nueva, la financiación autonómica sirve para seguridad, y porque las inversiones del Estado las controlamos desde el Grupo Parlamentario de Madrid. Entonces, después viene la crisis, empezamos a bajar y llevamos 10 años bajando. Y bajar no es que tuviéramos un PIB de 22.000 euros y ahora tenemos 18, no. Eso pasó en el COVID, en los 2 años. Es que teníamos un PIB de 22.000 y solo hemos subido a 25.000, mientras todos los demás han subido a 28 o 30.000. Entre ellos, todas las regiones ultraperiféricas, que eran las pobres, los territorios DOM, que llamaban los franceses, Madeira, Azores, Martinica, Guadalupe, etcétera, todos los territorios DOM, Reunión, han mejorado su PIB mucho más que Canarias. Nos tenemos que preguntar si la política económica que estamos haciendo en Canarias para el turismo, para no sé qué, es que nos está ayudando de verdad a progresar. No es que digamos que el turismo es malo, lo que decimos es que el turismo desbordado produce efectos muy negativos en la sociedad. Y tenemos que cuidarlo, porque el turismo es uno de nuestros instrumentos. Pero también las nuevas tecnologías, la innovación, las universidades, y ese es el futuro de Canarias. Y su internacionalización económica en el Atlántico Sur va a servir de puente entre América Latina, sobre todo el Caribe, África y Europa. Somos el único pueblo de Europa tricontinental. En nuestro origen está un origen africano, después tuvimos una relación con Latinoamérica muy intensa, llena de inmigrantes canarios, y luego nos hemos definido como españoles y europeos. Luego somos un pueblo con 3 razas, tricontinental, que está haciendo una falta en el nuevo mundo, en que en vez de construir murallas y fabricar artefactos de guerra, lo que tenemos es que construir puentes de paz y de cooperación. Y en eso Canarias tiene que ser un ejemplo en toda la zona del Atlántico. Y entonces eso, y termino, señora, y perdone, eso es ser en la historia. Los ingleses a eso le llaman tener un propósito, un purpose, dicen ellos, un propósito en la historia. Nosotros tenemos que tener un propósito en la historia, no solo un sentimiento, unos objetivos para ser, junto con otros que ya son, no para estar, para que otros nos manejen y nos dirijan.
queremos ser. Y somos españoles, y somos europeos, pero nadie nos quita nuestro sentimiento por el pueblo guanche que es africano y nuestro sentimiento por nuestros compañeros que se fueron a América y que han vuelto unos y otros han quedado allí. Y por eso en América el nacionalismo canario es donde nace, con el guanche y todo ese movimiento. ¿Por qué? En América nos ven a nosotros como los isleños. Yo he estado muchas veces allí y me siento orgulloso de que los americanos me digan, mire, no me hable usted de los cachupines. Los cachupines son los españoles. No me hable usted de los cachupines que aquí nos destrozaron. Ustedes no son cachupines, ustedes son isleños. ¿Ah? Eso ya lo decía Esteban, en su famoso canto a Canarias, que debería ser donde nosotros nos vemos. Solo un problema. Esteban decía, no somos Europa, somos una roca. Pues sí somos Europa. ¿Sabe por qué? Porque ha cambiado el mundo. Cuando lo decía Esteban no éramos Europa. Éramos islas olvidadas, como dice el decreto de Puerto Franco. Y Esteban dijo, no somos Europa. Somos la dulce sombra del almendro, ¿no? Decía Esteban. Que era de Tenerife y Gran Canaria al mismo tiempo. Solo los que son de Tenerife y Gran Canaria son de verdad buenos canarios. Los que se sienten de las 7 islas. Cuando yo venía aquí a estudiar al San Fernando, a la Universidad de La Laguna, yo soy periodista de la Universidad de La Laguna, yo venía a estudiar, se formaba la banda de Tenerife y la banda de Las Palmas. Y no estaban sino discutiendo que si el Teide era fantástico, que lo es una maravilla en el mundo, que yo he viajado mucho y como el Teide hay pocas cosas, y la playa de las canteras, no, es que usted no tiene la playa de las canteras. Y yo una vez me acuerdo que les dije, oye, es que el Teide no es de ustedes, el Teide es de todos nosotros, de ustedes es de nosotros, y la playa de las canteras también de ustedes. Si partimos a Canarias en 2, no somos nada. Tenemos que ser uno para estar en la historia y para ser en la historia.